Hola mis amados, ¿cómo están todos ustedes? Un día más, un momento más, un tiempo más en nuestra lectura y meditación de la palabra de Dios. Hemos estado hablando y meditando sobre el perdón y lo que dicen las escrituras al respecto. Perdón ya lo hemos visto, lo hemos hablado, hemos estado viendo a dónde nos lleva el perdón y cuál es la ofensa. El perdón no es un tema que muchos de nosotros nos guste hablar o nos guste hacer, por el dolor que nos causa cuando nosotros tenemos una ofensa que alguien nos causó. Pero perdón quiere decir la remisión de la pena no merecida, es dar algo que nadie se merece. Si me dañas, lo que mereces es que te dé unas guantaditas, ¿no? Pero igual las merezco yo cuando nosotros faltamos o le hacemos algo a alguna persona. El día de ayer estuvimos viendo, o en el video anterior, el 4, estuvimos viendo acerca de Mateo capítulo 18, verso 15 al 22. Estuvimos viendo que nos dice aquí que debemos de amonestar o llamar la atención a la persona a la que nos ha ofendido y buscar la reconciliación, buscar la restauración. Hablamos que todo lo que permitamos aquí en la tierra va a ser permitido allá en el cielo. En otras palabras, cuando yo permito que el odio, el resentimiento, la falta de perdón muera en mi corazón, eso también es lo que estoy buscando allá en el cielo con papá. Ahora, si nosotros no perdonamos, entonces se forma en nosotros, miramos, una raíz de amargura. Y esa raíz de amargura, que nos dice en Hebreos capítulo 12, verso 14 al 15, esa nos va a llevar a la separación con Dios, pero no solamente nos va a separar de Dios, nos va a separar de toda persona a la que hablamos. ¿Por qué? Porque salpicamos el odio, el resentimiento, la falta del perdón y todas esas, porque se forma una raíz de amargura en nuestro corazón. Y acordémonos que nuestro corazón es el lugar donde lo que dejamos ahí es lo que salpicamos. Si nosotros tenemos un corazón lleno de gratitud, siempre vamos a estar agradecidos con las personas que nos rodean y es lo que vamos a hacer. Pero miramos también que la falta de perdón nos causa otro problemita en nuestro corazón y ese es ese resentimiento, es ese problema con las personas que tenemos a nuestro alrededor y no nos conviene a nosotros. Pero la falta de perdón también, cuando nosotros no perdonamos, nos alejamos de Dios. Y vamos a ver en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 14 al 15, que nos dice así: porque si ustedes perdonan a los demás el mal que les hagan, fíjense lo que dice aquí, su Padre que está en el cielo también les perdonará a ustedes. Todo lo que el hombre siembra, cosecha. Cuando nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, nosotros estamos permitiendo en el cielo que Papi Dios no nos perdone a nosotros tampoco cuando nosotros le ofendemos a Él. Entonces, no nos conviene, aunque perdonar es muy duro, pero no nos conviene a nosotros tener en nuestro corazón resentimiento con nadie ni falta de perdón. La verdad, no vale la pena. Pero el verso 15 dice, pero si ustedes no los perdonan, su Padre que está en el cielo tampoco los perdonará. Ahora, me gustaría que fuéramos al libro a los Salmos, al capítulo 32. Ya miramos un poquito, habíamos leído en los videos anteriores, de David, cuando él retuvo el perdón. Y dice David en el verso 5, pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. Cuando yo decido perdonar o reconocer que yo hice mal, esto es bien importante, que yo pueda reconocer cuando yo peco y reconocer cuando yo guardo resentimiento o falta de perdón para alguien.
¿Cómo lo soluciono? Es reconociendo y confesando nuestro pecado. Así que el consejo de David que nos da a través de su palabra es: si pecaste, reconcíliate, como nos dice en Mateo también, reconcíliate con tu hermano, Mateo 18. Busca la paz y síguela. Esa es la que te va a traer consuelo, fortaleza en tu corazón. No vale la pena retener la falta, la ofensa, la deuda que alguien tiene contra nosotros por causa del pecado. No nos conviene. Me decidí, dice, a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. Si mi papi Dios me perdonó la deuda tan grande que yo tenía contra él, yo puedo perdonar a alguien que me debe algo tan poquito. Ahora, el amor de Dios es tan grande que me perdonó mi pecado, murió por mis culpas. Él murió por mis culpas. Juan 3:16 dice: Dios te amó tanto al mundo, me amó a mí, que yo estaba en el mundo, que Él dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. En su Hijo Jesús, el Mesías, mi Cordero, en Él dio, para que Él pagara el precio por mi culpa. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida y vida en abundancia. Entonces, el amor de Dios cubrió la multitud de mis pecados. El amor, el misericordia de Dios cubrió la multitud de pecados que había en mí. Me lavó y me limpió. Pagó la deuda por mí. Yo puedo perdonar, yo puedo amar, yo puedo soltar. Ahora, el perdón trae algo en mi vida. Cuando yo perdono, hay una recompensa en mi corazón. Entonces, cuando yo estoy enfermo, quiero leer antes de seguir. El perdón trae sanidad y sana el alma, primero acá, en mi alma, y luego sana todo mi cuerpo. Dice así el Salmo 41, verso 4. Yo dije: Señor, he pecado contra ti, pero por favor ten compasión de mí y alíviame, sáname. He pecado. Lo más impresionante que él dice, cuando él pecó, dice: pequé contra ti. El pecado, cuando nosotros le faltamos a alguien, no le faltamos solo a la persona, le faltamos a Dios mismo. El pecado repercute. Peco contra una persona, retengo el perdón de una persona, exactamente luego con Dios. Dios es amor y Dios pagó el precio. Pero él dice: yo dije: Señor, he pecado contra ti, por favor, ten compasión de mí y alíviame. Y la verdad, que el Dios Todopoderoso a quien servimos no retiene nuestro pecado. Ahora, veamos cuando Jesús sanó a un hombre que había estado enfermo por muchos años. Es que la falta del perdón trae enfermedad a nuestro cuerpo y eso tenemos que ver. Espero que alcancemos a ver la historia en TikTok. Vamos a ver en Juan capítulo 5, verso 8 al 14. Se las voy a leer para que meditamos en ella. Jesús dijo: levántate, alza tu camilla y camina. En ese momento el hombre quedó sano. Alzó su camilla y comenzó a caminar. Esto sucedió un sábado, que es el día de descanso, obligatorio para todos los judíos. Por eso, unos jefes de los judíos le dijeron al hombre que había sido sanado: hoy es sábado y está prohibido que andes cargando tu camilla. Pero él contestó: el que me sanó me dijo: levántate, alza tu camilla y camina. Y ellos le preguntaron: ¿y quién te dijo que te levantaras y caminaras? Pero el hombre no sabía quién lo había sanado, porque Jesús había desaparecido entre toda la gente que estaba ahí. Impresionante. Había sanado, se había desaparecido, o sea, no estaba presente Jesús cuando fue sanado este hombre, porque inmediatamente Jesús se fue. Mas Jesús encontró a ese hombre en el templo y le dijo: ahora que estás sano, no vuelvas a pecar porque te puede pasar algo peor.
Estás sano, no vuelvas a pecar, no vuelvas, fíjense lo que dice, ahora estás sano, no vuelvas a pecar, no vuelvas. Estás sano, ya estás libre. Entonces, quiere decir que el pecado, ¿qué es el pecado? ¿Se acuerdan lo que vimos? Defraudar, ofender, es tener algo contra otra, causarle un daño emocional, físico a otra persona. Entonces, cuando nosotros pecamos o erramos a la meta, estamos pecando. Pecar quiere decir ofender, defraudar, agredir. Entonces, cuando nosotros hacemos estas cosas, cuando ofendemos, agredimos o cuando nosotros defraudamos a alguien, estamos pecando. Y Jesús lo que le dijo a este hombre, ahora que estás sano, no vuelvas a pecar. Hay otras escrituras que luego las vamos a estar viendo, donde habla que Jesús perdona el pecado y le dice, levántate, toma tu cama y vete. Cuando tú te acercas a Jesús y tú vienes a Él, que buscas primeramente el reino de Dios, Él te sana, Él te libera, te quita del cautiverio, pero algo bien importante, sana tu alma y también sana tu cuerpo. Entonces, guardar el pecado, guardar resentimiento, guardar la ofensa, a mí no me conviene. ¿Por qué? Porque enferma mi alma y enferma mi cuerpo. Enferma mi alma haciéndose una raíz de amargura. Y cuando yo tengo una raíz de amargura, aparto a Dios de mi vida y aparto a la gente que me rodea. Eso me enfermó, me causa un cáncer en mi alma, un COVID, porque aparta a la gente y aparta a Dios de mi vida. Entonces me pasa un COVID emocional. No se me puede acercar nadie porque cualquier persona que se me acerque, cuando yo guardo resentimiento o peco, voy a salpicarlos o voy a contaminar a la persona que se acerca a mí. Este hombre estaba enfermo en camilla y lo único que Jesús le dijo en ese momento dice, levántate, alza tu camilla y camina. En otras palabras, te perdono. Perdono tu pecado, te hago libre, te dejo ir libre y ya no hay culpa para ti. ¿Y cómo sé eso? Porque abajo dice, ahora que estás sano, no vuelvas a pecar. Ya no peques, porque te puede pasar algo peor. Esto, hasta aquí lo vamos a dejar esta ocasión. Esto a mí me habla que cuando nosotros no perdonamos a alguien, cuando nosotros no permitimos, cuando pecamos, cuando defraudamos, cuando hacemos algo en contra de alguien, yo mismo me estoy causando un mal para mi cuerpo y estoy causando un mal para los que me rodean. Soy inútil. Este hombre ya estaba en la camilla. Si yo me pongo a pensar, ya estaba en camilla, quiere decir que ese hombre ya estaba haciendo una carga para su familia. ¿Por qué? Enfermo y en una camilla, estaba haciendo gastos para sanar, para ir al médico. En una camilla, alguien tenía que alimentarlo, alguien tenía que estarlo cuidando, alguien tenía que estar al pendiente de esa persona. Quiere decir que la enfermedad te hace inútil. Y no solamente te hace inútil, haces una carga para los demás. De tal manera que este hombre ya estaba afuera, en la calle, mendigando, pidiendo. Pero Jesús cuando lo vio, le dijo, levántate, álzate o levántate, toma tu camilla y camina, levántate, eres libre. Pero cuando eres libre, quizás a otro no le gusta. El religioso dice, ¿por qué estás caminando? Tú deberías de estar en cama. No es justo, no es posible. Pero el hombre dijo, hey, el hombre que me hizo libre, me dijo que lo hiciera. La obediencia. Dios lo hizo libre y en obediencia actuó. Se fue, se levantó, tomó su camilla y se fue. Fue libre, fue sano, recibió y fue obediente. Así que, amigo, yo te animo que conforme la palabra dice,
tú y yo aprendamos obediencia y caminemos, nos levantemos, tomemos nuestra camilla, el lugar que estábamos acostados, en el que estábamos doblegados, y vámonos. Si tú estás doblegado en el odio, en el resentimiento, en la falta de perdonar o amar o ayudar a los demás, si eso te cautiva, ya levántate de ahí. Toma esa camilla y quítala de tu... Ya no la necesitas. Eres libre si tú solamente recibes el perdón de parte de Dios. Si obedeces al mandato de Dios. Dios vino a libertar al que estaba cautivo. Tú estabas cautivo, te levantaste y como David, que dices, pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que he sido rebelde contigo. Reconozco mi pecado. Ahora me puedo levantar porque reconocí, mi Dios me ha perdonado. Ahora, Dios te perdonó. Pero si nosotros tenemos que ir con una persona, reconocer nuestra falta y permitir que nos perdone la persona a quien ofendimos, hagámoslo. Porque aunque me humille, aunque la persona me niegue el pecado, me niegue el perdón, yo ya declaré mi pecado. Yo ya fui, ya me humillé, ya hice mi parte, ya me quité la carga, el peso de mis hombros y puedo recibir el perdón de Dios y ser libre. Y la otra persona puede ser libre con solo soltarlo si quiere. Si no, pues esa carga y siempre va a estar el dedo acusador. No seamos así. Seamos personas que abrimos puertas, porque lo que Dios nos pidió es que en el libro de Mateo 18 es que reconciliemos, que nos reconciliemos, que no estemos en pecado, que no estemos enojados, que no estemos desunidos, al contrario, que nos unamos en amor, en misericordia, y eso lleva al perdón. Así que, amigo, pues te animo que este sea el día que Dios hizo para ti, que te traiga esa libertad y esa sanidad. Bendiciones.